Como ustedes saben, la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte de Valladolid está celebrando en este 2014 el 75 aniversario de su creación en 1939. El Ayuntamiento ha querido compartir con sus integrantes esta solemnidad y ha participado de forma activa en los distintos actos que hasta el momento ha convocado la Cofradía para conmemorar algo tan importante tanto para su propia trayectoria como para la historia de las cofradías vallisoletanas. Y hoy les hemos convocado para presentarles la edición conmemorativa, creo que la foto previa a estas palabras no ofrecía duda, la foto conmemorativa de esta celebración con la que pretendemos darle, si cabe, mayor trascendencia. Es presentar este volumen que ahora ve la luz, en el que el profesor Javier Burrieza Sánchez y el historiador y especialista en arte Luis Luna, ambos comparten la mesa con los representantes de la cofradía y conmigo, han puesto su talento, su trabajo y su sensibilidad en sendos textos sobre la historia de la cofradía Javier Burrieza y sobre su patrimonio artístico Luis Luna. Hasta el momento, la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte no tenía una carta de presentación como esta, que pueda servir para que los miembros de esa gran familia tengan una carta de presentación de su propia institución a la que están tan orgullosos de pertenecer. Alguno podrá llamarles la atención, pero la realidad es que en pleno siglo XXI el universo cofrade sigue constituyendo, a veces contra todo pronóstico, una parte importantísima de nuestra dinámica urbana, y son miles de vallisoletanos de todas las edades y condiciones que de una u otra forma viven implicados en esta realidad. Desde hace más de 500 años, como ustedes saben, el asociacionismo cofrade existe y persiste en nuestra ciudad, protagonizando momentos esenciales de la vida y de la historia que compartimos todos. Y yo creo sinceramente que hoy estamos de enhorabuena con la aparición de este libro, Los cofrades y el descendimiento. Estamos no solo quienes integramos la mesa, las familias de los cofrades, el resto de las cofradías y, en definitiva, todos los vallisoletanos que sentimos como propio lo que a lo largo del año ocurre en nuestras calles, en nuestra ciudad. A partir de ahora, cada Semana Santa, cuando el descendimiento del maestro Gregorio Fernández, el Monte Calvario, en el que, como saben ustedes, hay figuras de Gregorio Fernández y de Juan Alonso Villabrilla y Ron, o el Cristo yacente también del maestro Fernández, se enfrenten a la mirada devota de los cientos de miles de almas que asisten a los desfiles profesionales, lo harán respaldados por el análisis y el estudio que hoy ve la luz. Quiero terminar felicitando a Juan Carlos Muelas, actual presidente de la Cofradía, y a su directiva por la brillantez que están imprimiendo a la conmemoración de este aniversario. La exposición que ha permanecido abierta en la sala del Teatro Calderón, el Encuentro Nacional de Cofradías del Descendimiento, del que la Hermandad Vallisoletana ha sido anfitriona, este libro y el resto de las iniciativas puestas en marcha durante todo el año, que ponen sobradamente de manifiesto que la cofradía goza de muy buena salud en todos los sentidos. Enhorabuena de verdad. Por fin, nos encontramos aquí sentados ante todos vosotros para presentar una nueva publicación. Este libro que tanto hemos deseado, anunciado y esperado en la Cofradía del Descendimiento de Santo Cristo de la Buena Muerte. Es una obra escrita por nuestros hermanos cofrades de honor, Javier Burrieza y don Luis Luna, y ejecutada en esta casa agradeciendo a quien lo ha dirigido, a la jefa del Centro de Publicaciones, doña Paz Altés. El libro está compuesto por varias partes, la parte histórica, la parte artística y una tercera que podríamos llamarlo de administración o de archivo. En la parte histórica, que es el grueso del libro, está efectuada por don Javier Burrieza, que ha realizado un magnífico trabajo, ya que no solo se ha tenido que leer todos los libros de actas, la documentación que le hemos aportado y los documentos, sino que con su capacidad de ser historiador e investigador ha enriquecido nuestra historia y nos lo brinda en su texto. Gracias, amigo Javier. La parte artística le corresponde a don Luis Luna, que explica y amplía conocimientos de nuestras imágenes procesionales y devocionales, como asimismo a nuestra venerada Capilla de la Buena Muerte de la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián. Gracias, amigo Luis. Y la tercera parte, la administrativa o de archivo, como he dicho, que están relacionados los cofrades que aquel año participaron por primera vez, en el año 1939,
quienes desfilaron de paisano por la premura del tiempo hacer el hábito. Y por otro lado está el listado de los cofrades que componemos en la actualidad la cofradía. Es un proyecto de gran interés el de realizar un libro sobre una cofradía con 75 años, porque habitualmente los historiadores hemos prestado más atención a las cofradías con un mayor número de siglos, lo que denominamos de forma un tanto errónea las cofradías históricas, porque históricas son todas. Vamos prestando cada vez más atención a estas cofradías de Semana Santa que nacieron tras la restauración de Gandásegui. Incluso vamos prestando en general los historiadores más atención a otro tipo de cofradías. El viernes, sin ir más lejos, se va a presentar en esta misma sala un libro también editado por el Ayuntamiento sobre la cofradía del patrono de Valladolid. En este sentido, vamos dando pasos y las 7 palabras, el Santo Entierro y ahora el Descendimiento, por hablar de esas cofradías del grupo de la restauración próximas a Gandásegui, son las que cuentan ya con estudios. Tenemos mucho trabajo en este terreno. En el año 1939, en marzo del año 1939, unos días antes de terminar la cruenta guerra civil, van a nacer 2 nuevas cofradías penitenciales para la Semana Santa. La Oración del Huerto, creo recordar el 13 de marzo, y esta del Descendimiento el 26 de marzo. Unos días después se producía el famoso parte de guerra en el que se anunciaba el final de la guerra civil por parte de uno de los bandos. Sin embargo, nuestra historia no comienza en marzo del año 1939, sino que comienza con la presencia histórica del Descendimiento. El Descendimiento, propiedad de la Cofradía de la Santa Veracruz, pues es sin duda una máquina procesional de una gran importancia, no solamente para la Semana Santa de nuestra ciudad, sino para la Semana Santa de Castilla y, por tanto, para la Semana Santa de España, porque se convierte en todo un modelo de lo que se va a realizar en otros tantos lugares. Y también lo seguimos en nuestro deambular por los siglos definiendo qué es la Congregación Jesuítica de la Buena Muerte, que después, en el año 1954, se va a terminar fusionando con esta cofradía del Descendimiento y que le va a dar un cariz jesuítico y de la Iglesia de San Miguel a nuestra cofradía del Descendimiento. Sin duda era un asunto histórico que no se había abordado prácticamente nunca, el de la Congregación de la Buena Muerte, y creo que ha merecido la pena pues retrotraernos, porque así ocurre, al siglo XVI, XVII y XVIII y a lo que supuso esa Congregación de la Buena Muerte, cuya herencia recogieron después los cofrades del Descendimiento. Y a partir del año 1939, pues la cofradía va a tener una serie de problemas, los problemas propios de una cofradía de posguerra. En primer lugar, van a nacer en un momento de entusiasmo por parte del bando ganador, y no es extraño pues, que la cofradía busque un presidente de honor y nada más y nada menos que, como tiene que apuntar alto, pues apunta al nuevo jefe del Estado, que pocos días después, semanas después, tendrían que tener unos contactos muy destacados. Los libros de actas tampoco dan demasiados detalles, pues acepta el general Franco la presidencia de la cofradía. Y eso va a suponer pues, una serie de ventajas para la misma, una representación, que en esto de las cofradías y de las procesiones, el mundo de la representación y de la apariencia también es importante, una representación del jefe del Estado en su procesión y también unas consecuencias musicales que se acabaron a partir de 1976. Por supuesto, esa cofradía que se fundaba también tenía que establecer un convenio con la Veracruz, con la propietaria de su paso. Curiosamente, ahí ha sido, si me permiten la anécdota casi personal, ha sido una alegría para mí pues encontrar que mi abuelo fue uno de los que por parte de la Veracruz firmaba ese convenio con el Descendimiento. Problemas para la elaboración de las medallas, problemas pues porque estamos, les repito, en épocas de posguerra, y más problemas para la elaboración de los hábitos. Hemos oído antes que en el año 39 van a procesionar, a ver si esta palabra la incluyen los académicos de la lengua en el diccionario en las próximas ediciones, y no solo tuitear, procesionar también,
Bueno, pues van a procesionar de paisano, pero a partir del año 49 se les va a ocurrir un diseño muy particular que va a traer mucha polémica, incluso dentro de la cofradía. No les extrañe que la polémica es algo que está alrededor de la vida de los cofrades, quizás porque está compuesto por humanos, y aquí hay polémica desde el año 1939 y 40. Parece ser que ese hábito, la idea era reproducir el traje de San Juan Evangelista en el propio paso del descendimiento, pero no fue bien aceptado. Y otro de los problemas, de aquellos primeros problemas, fue el buscar una adecuada sede para los cultos. Al principio la Veracruz, pero pensaban que la Veracruz era demasiado fría en aquellas fechas del mes de marzo, y se buscó una iglesia supuestamente más adecuada desde el punto de vista climatológico, y fueron las primero dominicas y después capuchinos de San Felipe de la Penitencia, en los solares más o menos donde se encuentra actualmente la Iglesia de la Paz. A partir del año 51 será la creación de la procesión de Nuestra Señora de la Amargura en el barrio de las Delicias, por parte de las cofradías del Descendimiento, del Despojo, hoy Despojado, y de la Exaltación, con su paso de la Elevación de la Cruz. Allí no iba a acudir la cofradía del Descendimiento con su paso titular, sino con un nuevo paso, no elaborado por un imaginero del siglo XX, sino un nuevo paso constituido por imágenes de retablo, que es el del Monte Calvario, el que es el Cristo de la Buena Muerte, lo que ya empezaba a entroncar a la cofradía con esta congregación de la Buena Muerte y con la iglesia de San Miguel. Se producirá finalmente la fusión con esa congregación en el año 1954, mientras que en los años 60 la cofradía del Descendimiento, a pesar de que no es propietaria de lo que va procesionando y alumbrando en la calle, se preocupa de forma clara por la restauración del patrimonio. Colaborará con la cofradía de la Veracruz en una restauración, yo creo que fue en aquellos momentos muy adelantada para su época, en el año 1966-67, sobre el paso del Descendimiento, y tampoco se va a lavar las manos en la restauración de Monte Calvario y de la propia capilla de la Buena Muerte. La llegada de la democracia también llega a las cofradías, esto siempre pasa, entre otras cosas porque desaparece su presidente de honor y va a tardar en buscar al nuevo jefe del Estado. Siempre han apuntado alto en este sentido las cofradías. Va a tardar en encontrar en el rey Juan Carlos I a su hermano mayor honorario hasta el año 2004, si no me falla la memoria. Ahora también se tendrán que actualizar porque tienen nuevo rey. No se preocupe, que ya lo tendrán en cartera. Ya está la ausencia musical enviada anteriormente por el jefe del Estado, la ausencia de la banda del acuartelamiento de San Quintín, pero no hay mal que por bien no venga, y nacerá la banda de la propia cofradía. También es democracia la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de la propia hermandad. Esto venía dado por el espíritu del Concilio Vaticano II y el papel de las mujeres en la Iglesia, y después va a venir ratificado por el nuevo Código de Derecho Canónico. Va a ser muy importante la creación de una procesión titular, Cristo al Humilladero, autorizada en el año 1986, pero no llevada a cabo hasta el año 1995. Ahí mi compañero de autoría en este libro, Luis Luna, va a tener mucho que ver, y que aunque inicialmente el Cristo yacente de San Miguel va a tener muchos problemas para salir a la calle, y van a tener que contactar con los frailes dominicos y alumbrar en las procesiones el Cristo yacente, también de Gregorio Fernández, del convento de San Pablo. Curiosamente, un yacente de los primeros tiempos de Fernández, y después el de San Miguel, un yacente de los últimos tiempos de Fernández. Cambios en la procesión de la Amargura, pasó de las Delicias hasta el centro histórico. En el 2004, 50 años de la fusión entre la cofradía y la congregación de la Buena Muerte. Y en el 2008, el Cristo yacente de San Miguel, por fin, con andas del escultor riosecano Ángel Martín, andas muy estudiadas desde todos los puntos de vista, va a salir a las calles de Valladolid.
También se va a producir un cambio que a mí me parece interesante, bonito, una petición por parte de la Cofradía de la Veracruz en la procesión general de la Pasión del Viernes Santo, pidiendo, ya saben ustedes, no les descubro nada, público especializado el que nos escucha, que la Dolorosa de la Veracruz es la Virgen del Paso del Descendimiento, pidiendo que primero fuesen en el orden el Paso del Descendimiento y después le siguiese la Cofradía de la Veracruz con la Dolorosa. Y fue interesante también, teniendo en cuenta ese pasado o esa vinculación jesuítica de la cofradía con esa iglesia de San Miguel y con esa congregación de la Buena Muerte, que precisamente la Cofradía del Descendimiento nombrase como patrono de la misma en el 2013-2014 al beato Bernardo Francisco de Hoyos. Esto, en definitiva, son todos los temas que dan lugar a ese estudio histórico que distintas fuentes, dos de ellas inéditas. En primer lugar, los libros de actas de la cofradía, tanto de juntas directivas como de juntas generales, que he podido consultar gracias a la generosidad de los cofrades del Descendimiento. Y por otra parte también otra fuente inédita, como es el propio archivo de la Junta de Cofradías de Semana Santa, pues unido a todo el peso documental que tenemos en esta ciudad de archivos y a la historiografía de la Semana Santa, pues creo que nos ha permitido hacer un recorrido completo por estos 75 años, cediendo el testigo a mi compañero Luis Luna, que tiene que hablar de algo verdaderamente interesante y bonito en una cofradía y sobre todo cuando se trata de pasos de Gregorio Fernández, como es su patrimonio artístico. El trabajar con una cofradía de Semana Santa y con una cofradía de Semana Santa de Valladolid es siempre un honor y un motivo de alegría y de gozo, porque la receptividad que tiene toda cofradía cuando se le intenta aportar cualquier cosa, lo más mínimo que sea, es una de las cuestiones más gratificantes que yo me he encontrado en mi vida. Por eso, la colaboración en esta publicación y en algunas otras actividades de nuestra cofradía, de la cual soy hermano de honor desde hace muchos años y es una alegría que sumo más, siempre es un gozo y un motivo de contento. A mí me ha tocado hablar un poco en el libro sobre el tema del patrimonio artístico. Y parece mentira que una cofradía, que como ha señalado muy bien Javier Burrieza, nace en el siglo XX, en un momento bélico, desde su origen se ha vinculado y ha permanecido siempre vinculándose a uno de los grandes y a varios de los grandes conjuntos monumentales del patrimonio histórico-artístico y de la imaginería española más importantes y más preclaros. Así, en su origen, fundada para acompañar el paso del Descendimiento, pero enseguida, en el año 54, se le encomendó la custodia y el culto a la capilla, al retablo de la Buena Muerte. Pues bien, estos dos conjuntos, cada uno en su momento, son obras importantísimas del patrimonio escultórico español del Siglo de Oro. Todos conocemos el paso del Descendimiento y no voy a contarles ahora cómo es. Contratado por la Cofradía Penitencial de la Veracruz en el año 23, aunque por circunstancias de la vida parece ser que en el año 67 todavía no había terminado de pagarlo. Supongo que en algún momento lo habrán terminado de pagar, ¿no? Esto es una broma aparte. Es quizá uno de los conjuntos procesionales más espectaculares y mejor compuestos de toda la imaginería española. Y eso, quiero decir, es algo sumamente importante. Es un conjunto muy equilibrado, muy compuesto y con muchísimas resonancias de muchísimo tipo iconográficas, por ejemplo, reflexiones sobre San Buenaventura en la forma de poner las escaleras opuestas, etc. No quisiera yo alargarme aquí muchísimo porque ya nos estamos yendo un poquito de hora. Pues bien, aparte de esto, en el año 54 se le encomienda el culto y cuidado de la capilla y retablo de la Buena Muerte, que es uno de los conjuntos del siglo XVIII más espectaculares y más ricos de toda la plástica en Castilla.
Y precisamente además de este retablo han salido en distintos momentos 3 pasos procesionales. Por un lado, el grupo del Monte Calvario, que lo acompaña a la Cofradía del Descendimiento en la procesión antiguamente llamada de las Delicias de la Amargura, la imagen del Cristo yacente, que afortunadamente puede salir ahora en la procesión de Cristo al Humilladero, y la talla mariana, conocida como Nuestra Señora de la Amargura, desde que quedó como imagen que presidía la procesión de la Amargura, la procesión de su propio nombre. El retablo, esta imagen de la Amargura, durante el tiempo que salió procesionando, la acompañó la cofradía entonces del Cristo del Despojo, actualmente Cristo del Despojo, Nuestra Señora de la Amargura, etcétera, etcétera. Este retablo puede datarse entre 1730 y 1736, encargado por la Congregación de la Buena Muerte. Está formado por un conjunto de esculturas de distinta procedencia. Parece ser, con bastante probabilidad, que las figuras del Calvario y de la Virgen, conocida como de la Amargura, sean obras de Juan Alonso Villabrilla y Ron, escultor que todos ustedes conocen, entre otras cosas por la cabeza del San Pablo que está en el Museo de Escultura, una obra paradigma de la imaginería española. Pero en este conjunto también se integra el yacente de Gregorio Fernández en la parte de abajo, acompañando a la Virgen, de tal forma que la mesa de altar es sepulcro de Cristo. Esto es una resonancia iconográfica muy importante. Y este yacente además tiene una nota muy significativa. Es el único yacente exento y totalmente desnudo de Gregorio Fernández. Y curiosamente la Cofradía del Descendimiento, por esos azares de la vida, está unida a dos imágenes de Cristo muerto, desnudo, talladas por Gregorio Fernández. No olvidemos que el Cristo que está en el paso del Descendimiento también está tallado desnudo, completo y cubierto, como es normal, con una tela, con un paño de pureza de tela. Pues bien, no vamos a extendernos más, pero hacer un recuerdo importante y que además para Juan Carlos y para mí yo creo que tiene un cierto peso, una cierta importancia. Cuando en el año 95 se pone en marcha una procesión aprobada hace mucho tiempo, la de Cristo del Humilladero, para sacar el yacente de San Miguel, y en esos momentos no se pudo sacar por circunstancias diversas de su estado, etcétera, tuvimos que buscar un yacente que lo sustituyera. Y qué mejor que otro yacente de Gregorio Fernández, que es el Cristo yacente que está en el convento de San Pablo, que fue generosamente cedido durante unos años por los padres dominicos. Hasta el 2007, sí. Cristo yacente que tenía una tradición de procesión antigua muy importante, porque el Viernes Santo realizaba la ceremonia del entierro de Cristo los dominicos y la Cofradía del Rosario recorriendo la plaza de San Pablo y dejando el Cristo depositado en una capilla del claustro de San Pablo como sepulcro, o sea, realizando la ceremonia del entierro de Cristo. Bien, este Cristo, quizás de las primeras obras de Gregorio Fernández en Valladolid, y vinculada con el Duque de Lerma y con una serie de ceremonias como las que se realizan en el Convento de las Descalzas Reales en Madrid o en Gandía por privilegio supuesto del Papa Alejandro Borgia, etc. Pues bien, como vemos, las cofradías, no por ser modernas, no se vinculan a un patrimonio y no se encariñan con un patrimonio escultórico de nuestro tiempo. Y así pervive la tradición, porque la tradición de la Semana Santa y la tradición de la imaginería y del buen hacer de la escultura en Valladolid es un patrimonio no solo de las cofradías llamadas históricas, sino es un patrimonio de todos nosotros.